Hola a todos, bienvenidos a esta serie de videotutoriales respecto al diseño de videojuegos en tercera persona con Unity. En esta primera serie de videotutoriales vamos a observar, a describir la interfaz de usuario de Unity 3D. El primer elemento de la interfaz que vamos a describir es la barra de menús. Para ello, obviamente, vamos a abrir en primera instancia Unity 3D. Aquí tenemos un icono que nos permite abrir el programa, pero en esta ocasión voy a recurrir a la búsqueda dentro del menú de accesos directos que nos ofrece Windows 8 y que pues también está presente en las otras versiones de Windows, obviamente bajo otro esquema, pero en esencia se trata de lo mismo, de a partir del menú de inicios, pues lograr accesar al icono de acceso directo de Unity y con base en el icono o haciendo clic en el icono más bien podemos ingresar al programa. Entonces aquí tenemos por ejemplo nuestro icono, vamos a hacerle clic y se nos abre la interfaz de Unity. Bien, el primer componente o el primer elemento de interfaz que se abre en este momento cuando se abre Unity por primera vez es el denominado asistente de proyecto, y la función que tiene es ayudarnos a elegir dentro de una lista de proyectos ya trabajados cuál queremos nosotros abrir, o bien crear en este caso un nuevo proyecto. Con el fin de explicar un poco la forma como trabaja Unity, voy a crear un proyecto nuevo. En este caso voy a crearlo en el escritorio para tener un acceso más pronto, más rápido a la carpeta, y voy a denominar a este pequeño proyecto descripción de interfaz. Ok. Entonces, a partir de este mismo proyecto, pues iremos describiendo los diferentes elementos que habíamos mencionado. Seleccionar carpeta. Aquí tenemos dos opciones entre instalar la configuración por defecto en 3D o 2D. Vamos a dejarla en 3D y vamos a decirle crear. Esta segunda ventana que nos abre nos pide guardar los cambios del proyecto, la primera configuración del proyecto que siempre aparece por defecto. Vamos a decirle que salvar todo, y acá vemos la manera como nos aparece Unity después de ser abierto por primera vez. Aquí pues tenemos seleccionado que nos abra la ventana de actualizaciones si hay alguna que esté presente. Vamos a decirle que por ahora no. Bien, esta es la apariencia que tiene Unity a partir de una configuración previa establecida con anterioridad. Vamos a devolverla a las características, al settings que tiene de manera natural por fábrica. Vamos a decirle continuar. Y esta es la apariencia que tendría Unity realmente la primera vez que la abrimos, una vez lo hemos instalado en nuestro computador. Bien, nuestro primer elemento al que hablaremos en esta oportunidad es la barra de menús, que es esta barra que vemos acá. Y lo que tenemos aquí es una distribución de menús común a todos los programas de Windows. Entonces el primer menú File nos permite esencialmente crear una nueva escena, abrir una escena ya existente, salvar la escena que estemos trabajando, salvar la escena con un nombre en particular, crear un nuevo proyecto, abrir un proyecto, salvar el proyecto. En este caso de salvar el proyecto, lo que haría en realidad es guardar todos los cambios que se han hecho en términos de configuración en el trabajo que estamos desarrollando. Por ejemplo, los cambios que estemos haciendo de materiales o que estemos haciendo de cambios de posición de algún archivo, él nos lo guarda como tal en una base de datos para que luego cuando él accese pues tenga claro en dónde están ubicadas las cosas.
Este build settings es la configuración que haría alusión a la manera como se va a publicar el juego. Entonces, en el momento en el que se compile, pues primero que todo tendríamos que configurar la manera como se va a compilar, y precisamente esta herramienta nos permite hacer eso. Aquí sería el compilar y correr el juego de manera inmediata, y aquí salir del programa. Tenemos el menú Edit, que nos permite pues diferentes opciones comunes a los programas de Windows: cortar, copiar, pegar. Aquí tenemos, por ejemplo, hacer un acercamiento a un frame determinado. En este caso nos hace un acercamiento a los objetos que tengamos en pantalla. Podemos aquí hacer un bloqueo o un bloqueo a una vista en particular. Aquí nos permite buscar, seleccionar los objetos que tengamos en escena. Por ejemplo, si hacemos clic, nos seleccionaría ciertos objetos. Tenemos este módulo de preferencias que nos permite configurar la interfaz general de Unity. Tenemos la configuración de módulos, hacer play en el juego, pausarlo, darle stop. Aquí tenemos una herramienta fundamental, y es la configuración de las propiedades de Unity a nivel interno. Esta configuración no queda de manera absoluta para Unity, simplemente queda aplicada al proyecto en particular que estemos trabajando en el momento. Podemos agregar diferentes características, las cuales pues las iremos viendo más adelante. Tenemos una configuración de render, tenemos una emulación de las conexiones de red, la emulación de gráficos. En este caso se referiría a la plataforma de generación de gráficos. Tenemos este menú que nos permite crear assets de diferente tipo. Podemos crear carpetas, crear códigos en JavaScript, C Sharp, en Vue, scripts de shaders. Podemos crear prefabs. Los prefabs son objetos prefabricados, materiales. Podemos crear animaciones a partir de estos dos elementos: Animator Controller y Animation. Podemos crear materiales físicos. Tenemos también la opción de que nos muestre a partir del explorador de Windows la carpeta de assets. Podemos importar nuevos assets, podemos importar paquetes ya hechos, podemos exportar lo que tengamos en el proyecto como un paquete. En este caso de seleccionar dependencias, es seleccionar todo aquello que esté dependiente del objeto, de un objeto que tengamos seleccionado. Por ejemplo, si seleccionamos un personaje y le decimos seleccione dependencias, entonces seleccionaría las texturas, seleccionaría las mallas, los scripts y cualquier otro elemento que esté dependiendo de este personaje. Este refrescar pues significa que refresca la base de datos que tiene la información sobre los elementos que están contenidos en el proyecto. Aquí nos reimporta todo aquello que tengamos en el proyecto. En este caso, sincronización con del proyecto con la plataforma de scripting que es MonoDevelop. Tenemos este menú de Game Object. En este caso, los Game Objects son objetos preestablecidos en Unity, ya hechos en Unity. Tenemos, por ejemplo, un Empty, que en esencia son objetos invisibles. Podemos crear objetos como por ejemplo sistemas de partículas, cámaras, textos para la interfaz. Podemos crear luces, podemos crear sólidos básicos, podemos crear elementos de sprites, es decir, son planos que tienen una imagen o que pueden llegar a contener una imagen dibujada. Tenemos esta menú de componente. Este menú de componente nos permite adicionar objetos mucho más complejos que necesitamos en un momento determinado. Tenemos esta ventana de Windows en la cual nosotros podemos configurar, por ejemplo, la interfaz a nuestro acomodo, como lo hicimos anteriormente. Y aquí tenemos cada uno de los paneles que estamos viendo en la interfaz, solamente que aquí pues podemos accesar a ellos o llamarlos en el caso de no encontrarse. Por ejemplo, no tenemos la ventana de Animation, entonces podemos darle clic y se abre la ventana de Animation. Tenemos otras herramientas como Light Mapping, Occlusion Cooling, que serían ventanas que se abrirían en el momento en el que las necesitemos.
Vamos a hacer, a partir de esta descripción general, vamos a ver un último menú que es el menú de ayuda. En este menú de ayuda nos da información acerca del software, por ejemplo, About Unity. Tenemos el menú de Manager License, Unity Manual, Script Reference. Este Scripting Reference nos da información sobre la manera como está configurado los lenguajes de programación, por decirlo de alguna forma. Específicamente nos muestra la API de Unity. Vamos a abrirla aquí rápidamente. Es una herramienta bastante poderosa y muy importante en el momento en el que estamos desarrollando. Bien, la API se nos aparece de esta forma. Nos abre el navegador, se nos abre, perdón, en el navegador que tengamos predeterminado. Entonces, esta es la API como tal. Aquí en Search pues podemos buscar, por ejemplo, por palabras en específico y él nos va a mostrar descripciones de esa palabra, que en este caso es la clase transform. Entonces aquí nos da nos describe de qué se trata y nos muestra ejemplos y otros componentes de esa clase. En este caso, este ejemplo pues es básicamente mover un objeto. Entonces esa es básicamente la descripción de la barra de menús. Vamos a hacer un pequeño ejercicio simplemente para ejemplificar la manera como trabaja nuestra barra de menús. Aquí por ejemplo tenemos un material. Una vez creamos este material, fíjense, es simplemente una esferita. Vamos a darle un nombre, por ejemplo azul. Damos enter y vamos a dejarlo tal cual como está. Vamos a crear ahora un objeto, un cubo. Como habíamos dicho antes, con la tecla F podemos hacer acercamientos y vamos a arrastrar ese material creado de una forma rápida. Simplemente arrastramos, aquí cambiamos el color. Ops, se llama azul, lo dejamos en rojo. Ok, azul. Bien, entonces aquí tenemos una forma rápida en la que podemos llamar objetos desde esta barra de menús. Por ejemplo, tenemos aquí componente. Vamos a decirle que adicione un objeto, una propiedad que se llama rigibody. Inmediatamente nos hace un cambio, nos genera un cambio en esta parte. Vamos a subirlo un poco y vamos a darle play. El objeto cae. Ahora vamos a hacerlo desde la barra de menús. Entonces vamos a decirle aquí edit play. Ok, ahora control P. Entonces, tres maneras en las que podemos realizar una misma acción. Bien, eso es todo con respecto a la barra de menús. Obviamente en el transcurso de los videotutoriales estaremos profundizando un poco sobre esta poderosa herramienta. Simplemente haremos algunos accesos según lo que estemos realizando. Muchas gracias. Bien, en esta oportunidad vamos a hacer una descripción de la barra de botones. En el video tutorial anterior hicimos una descripción de la barra de menús, una descripción general. En este caso vamos a centrarnos en esta barra de botones. Tenemos este primer botón que nos permite a nosotros hacer un paneo del escenario. Aquí lo que estaríamos haciendo nosotros es mover la vista que tenemos nosotros del escenario. Entonces aquí digamos que podemos mover y podemos observar los diferentes elementos que están en el escenario. No necesariamente estaríamos modificando el escenario como tal, simplemente su visualización. Tenemos otra opción para poder visualizar el escenario. Si oprimimos la tecla Alt, por ejemplo, y mantenemos el botón izquierdo del mouse, pues podemos hacer un giro. Aquí ya sería girar la vista del escenario. Podemos ver el escenario que tenemos desde arriba, lo podemos ver desde abajo. Si tuviésemos un objeto sería diferente la vista, me refiero a que podríamos ver la parte de arriba o de abajo del objeto. Vamos a adicionar acá un cubo, por ejemplo. Vamos a darle doble clic
aquí al cubo, al nombre de cubo, y nos centra, darle clic al nombre del cubo, doble clic al nombre del cubo, nos centra la vista al objeto. Devolvámonos acá, entonces fíjense que si yo oprimo la tecla Alt, pues puedo ver por debajo del objeto, por arriba, por debajo. Bien, este segundo botón nos permite a nosotros hacer movimientos del objeto. Podemos moverlo, que en este caso el movimiento en términos de juego simplemente implica un cambio de posición, y podemos simplemente acomodar los objetos que tengamos en escena. Ahora, si nosotros vamos a dejarlo en una posición 0, 0, 0, otra vez doble clic acá y nos lo centra. Ahora, si nosotros mantenemos oprimido la tecla control y nos movemos, nos va a mover una vez por intento, es decir, voy a duplicar con control del cubo, y fíjense que al oprimir control y moverlo nos mueve a la siguiente posición respecto a su tamaño. Entonces es una manera muy interesante de poder acomodar objetos unos al lado de los otros. Obviamente este movimiento estaría dado es por la longitud que tiene originalmente el objeto. Este botón nos permitiría a nosotros rotar. Aquí estamos rotando nuestro objeto. Fíjense cómo cambia la posición cómo cambia la apariencia de este gizmo, y obviamente la rotación del objeto. Tenemos este otro botón que nos permite escalar nuestros objetos de diferentes formas, a través de uno o dos de los ejes o todos los ejes. Bien, ahora tenemos este otro botón lo que nos permite es definir si visualizamos el centro del objeto o si visualizamos su pivote. El centro del objeto es el centro geométrico del objeto, mientras que el pivote puede estar ubicado en el mismo centro geométrico o puede estar ubicado en cualquier otra parte, y es el punto a partir del cual se realizan las transformaciones. ¿Sí? Originalmente todas las transformaciones que se puedan llegar a hacer las trabajaría de acuerdo al pivote. Bien, ahora tenemos este botón de acá que es el botón de play. Si le damos play en esta configuración de interfaz, inmediatamente nos abre el panel de game y nos muestra los objetos en escena. Nos lo muestra con esta apariencia porque pues obviamente va a depender de la posición que tenga la cámara. Entonces esta es la posición que tiene la cámara y la vista que tiene con respecto a los objetos. Vamos a darle play otra vez, pero para ejemplificar mejor vamos a darle un efecto. Vamos a quitar este cubo, este objeto le vamos a poner una posición de 0 aquí original, y vamos a adicionarle un objeto, un componente, como hicimos en el ejemplo anterior de Rigibody, y vamos a darle play. Entonces le damos play, el objeto cae. Obviamente aquí no se nos devuelve vamos a darle play otra vez, el objeto se nos cae. Vamos a quitar el play, otra vez play. Al oprimir este botón de stop, se nos devuelve inmediatamente en esta configuración de interfaz, se nos devuelve inmediatamente a la vista de escena. Hacemos clic en la pestaña de game y aquí vemos cómo el juego queda detenido. Si hacemos clic en este tercer botón, vamos a ver que se va a mover frame por frame. Entonces también es una manera interesante de poder visualizar a partir de este manejo de botones el comportamiento que va teniendo el videojuego en un momento determinado. Vamos a quitar el play y ahora devolvémonos a la vista de escena y vamos a observar algo aquí en particular. Tenemos este botón de layers. Este botón de layers nos permite a nosotros visualizar o no visualizar ciertos objetos que estén en la vista de escena. Aquí tenemos, por ejemplo, un layer que se llama cubo, que está invisible. Vamos a decirle a este cubo que está en un layer default que pase a un layer de tipo de nombre cubo. Fíjense que inmediatamente lo pasamos al layer cubo, este objeto en la vista de escena queda completamente invisible, mientras que en la vista de game pues obviamente está visible. Muy distinto
a que nosotros a partir de este botón que vemos acá lo deshabilitemos. Si lo deshabilitamos acá, el objeto queda eh, invisible, pero en este caso más que invisible queda completamente inhabilitado, por lo tanto no va a tener ningún comportamiento dentro del juego y dentro de eso la simple aparición en este caso no aparecería y nada de ningún comportamiento que tenga el cubo pues va a realizarse. Tenemos por último este botón de layout. Este botón de layout nos permite a nosotros configurar la interfaz de diferentes formas, por ejemplo 2x3, tenemos partida en 4, tenemos por default, tenemos esta otra configuración, tenemos esta, y si nosotros queremos salvar la configuración simplemente le decimos salvar layout y le ponemos el nombre que nosotros queramos. Entonces por ejemplo aquí le vamos a decir while 2, while 2, salvar. Entonces devolvámonos a una que hayamos visto antes, 2x3. Ahora la que creamos, byte 2. Listo. Entonces si nosotros le hacemos cambios a la interfaz, por ejemplo aquí podemos arrastrar este panel, lo vamos a dejar en esta posición. Devolvámonos, salvar layout, salvar. Vamos a 2x3 y cuando nos devolvemos a byte 2 pues está tal cual como la habíamos dejado con anterioridad. Bien, esa es la descripción básica de los botones, de la barra de botones. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. En este momento que ya hemos visto la barra de menús, hemos visto la barra de botones, una descripción general de estas dos herramientas, vamos a ver ahora la descripción de los paneles. Los paneles son cada división que ustedes ven aquí. Cada una de estas divisiones que vemos en la interfaz son lo que denominaríamos nosotros los paneles. Tenemos por ejemplo este primer panel de escena. Su función es mostrarnos a nosotros los objetos que están en escena. Es el espacio en el cual nosotros podemos editar diferentes objetos que estén dispuestos en escena. Por ejemplo, bien, aquí habíamos dejado nuestro cubo inhabilitado y aparte de eso lo habíamos dejado invisible, así que vamos a hacer que nuestro cubo reaparezca. Ok, vamos a achicarlo un poco. Vamos a dejarlo del tamaño original que debería tener, 1, 1, 1. Bien, entonces vamos a hacer unos duplicados y vamos a construir aquí algo sencillo. Bien, dejemos por acá. Entonces fíjense que a partir de la vista de escena, la manera como yo pueda interactuar con los botones de la barra de botones, pues puedo tener una visualización del escenario. Podemos aquí en esta vista de escena ver todo lo que estamos nosotros haciendo, ver cada uno de los objetos. Al mismo tiempo también podemos configurar de cómo va a ser la apariencia de los objetos. En este caso solamente nos lo está mostrando texturado. Podemos ver solamente la malla, podemos ver malla y textura, podemos ver los trazos de renderizado, podemos ver la resolución del lightmap. Vamos a dejarlo en textured white. Podemos ver en color RGB, color alfa en el caso de haberlo, overdraw. Podemos ver bitmaps en el caso de haberlos. Vamos a devolverlo en RGB. Aquí podemos configurar si va a ser la vista en 2D o en 3D. Si vamos a ver luces, sombras. En este caso como no hay una luz presente, por esa razón se ve como golpeado, como si fuera oscuro. Aquí estaríamos nosotros permitiendo que escuchar los sonidos que estén presentes, los efectos y
aquí hacemos clic y podríamos visualizar diferentes gizmos. Los gizmos son como esto y como esto, son ayuditas visuales que nos permiten a nosotros entender ciertas propiedades de los objetos. Entonces vamos a adicionar acá una luz y vamos a ver cómo cambia la apariencia. Fíjense que aquí cambió la apariencia y de paso nos muestra un gizmo. Este gizmo que vemos acá es el que nos indica que este objeto que tengo seleccionado es una luz. Bien, eso es con respecto al panel de escenario, que nosotros, como habíamos visto, pues podemos cambiar ciertas características en la visualización de ciertos gizmos. Ahora tenemos esta vista de game. La vista de game nos permite a nosotros ver tal cual como está el juego con respecto a la cámara, es decir, cómo se visualizan las cosas según la posición que tenga la cámara. Si yo cambio la rotación de la cámara en la vista de escena, obviamente va a haber cambios en la vista de la cámara en el panel game. Ahora, nosotros podemos hacer cambios en la vista de escena, pero fíjense que si yo trato de coger un objeto acá en la vista de game, pues no puedo hacerlo. Podemos configurar aquí ciertas cosas, como por ejemplo el Free Aspect es simplemente una resolución libre con respecto a las dimensiones que tenga como tal el panel de game acá, realmente es eso. Si lo cambiamos a 5:4, pues es las proporciones, determinadas proporciones que podemos nosotros trabajar. Aquí no estamos trabajando resolución sino proporción entre el alto y el ancho. Mientras que si le damos clic, por ejemplo, aquí Stand Alone 1024 por 768, al darle play sería precisamente el tamaño que nos mostraría. Vamos a cambiar acá, vamos a darle maximizar, on play, y aquí nos muestra la resolución a 1024. Si la cambiásemos, pues nos lo mostraría un poco más pequeño. Si hacemos clic en este botón nos muestra estadísticas del comportamiento del juego, por ejemplo los frames por segundo que está corriendo, y nos muestra otro tipo de información. Y aquí los gizmos, podemos ver en la vista de game, podemos ver los gizmos presentes. Obviamente solamente los veríamos acá, pero cuando compilemos el juego, por supuesto no van a estar presentes. Bien, tenemos entre las dos vistas, entre los dos paneles, tenemos un elemento común, que es esta cámara preview, que solamente aparece cuando hacemos clic en la cámara. Si hacemos clic aquí o hacemos clic aquí, nos va a aparecer esta previsualización, que es cómo está viendo la cámara los objetos. Ahora, ¿por qué razón lo muestra así? Porque podría yo tener una distribución. Voy a coger haciendo clic con el botón izquierdo del mouse, voy a quizás separar la vista, voy a dejarla flotante y voy a ponerla ahora acá. Entonces si hago clic aquí en escena, aquí estaríamos viendo una pequeña previsualización de cómo está viendo la cámara sin la necesidad de tener este panel abierto. Simplemente aquí con esta vista nos bastaría para poder tener una cercanía a cómo se va a ver en el juego, cómo se está viendo en un momento determinado a través de cámara. Ahora bien, tenemos este panel de jerarquía. Este panel de jerarquía tiene dos características. Una es que cualquier objeto que esté en escena va a aparecer acá. Nosotros podemos tener diferentes objetos en escena, y podemos o bien seleccionarlas desde la vista escena o bien seleccionarlas desde la jerarquía, y también podemos tener aquí objetos que podemos arrastrar o bien a la jerarquía o bien al escenario. Por ejemplo, aquí habrían algunos objetos que podríamos añadir. Vamos a hacer una importación de un paquete. Vamos a importar un paquete que se llama Character Controller y vamos a ver cómo podemos trabajar de esta manera. Entonces nos importa un paquete e inmediatamente empieza el análisis de todo el paquete. Bien, aquí ya apareció el paquete en la carpeta de Assets. Entonces cuando yo arrastro, puedo arrastrar acá y nos aparece en el escenario, o podemos arrastrar al escenario directamente. Si lo arrastramos al escenario directamente, podemos, manteniendo el botón izquierdo del mouse, podemos elegir la posición del objeto al final. Pum.
Listo. Entonces, objeto que esté seleccionado se subraya en la jerarquía de color azul y inmediatamente acá nos muestra el gizmo. Este gizmo pues obviamente nos está mostrando diferentes características. Por ejemplo, nos está mostrando esta forma como de cilindro y es una cápsula en la cual está encerrado el personaje. Y nos está mostrando aquí la malla y nos está mostrando la textura. Ahora, la razón por la cual, y este es el segundo punto, la razón por la cual se llama panel de jerarquía es porque nosotros podemos hacer que un objeto contenga a otros. En este caso el personaje contiene aquí una serie de elementos ya de manera predeterminada y se llama jerarquía porque nos lo muestra de forma jerárquica. No solamente está establecida una jerarquía como tal, sino que la muestra de manera jerárquica. Vamos a hacer acá un ejemplo con estos cubos. Vamos a rotar la vista, vamos a darle doble clic aquí a este cubo y vamos a utilizar como base este cubo. Vamos a coger este y lo vamos a mover acá. Vamos a coger este, lo vamos a mover acá. Este, lo vamos a mover acá. Entonces, si yo selecciono desde que está más arriba o más exterior, pues todos quedan seleccionados. Si selecciono este, selecciona ese y puedo hacer transformaciones de ese cubo que acabo de seleccionar y todos los que estén por debajo de él. Lo mismo acá y simplemente los que nos estará mostrando son objetos que están dentro de una jerarquía determinada y así sucesivamente. Entonces aquí podemos mover. Entonces básicamente lo que nos permite la jerarquía es manipular y agrupar objetos. Obviamente el orden es jerárquico y pues esa jerarquía puede llegar a tener una implicación y eso lo veremos más adelante. Tenemos el panel de proyecto. El panel de proyecto nos contiene a nosotros todos los objetos, todos los assets que vamos a trabajar o que vamos a implementar dentro del videojuego. No necesariamente todos los assets van a trabajarse, puede que algunos no vayan a estar presentes o no vayan a ser visibles como tal. Por ejemplo, los scripts simplemente se hacen notorios es en el comportamiento del juego, pero no es que nosotros en el juego vayamos a ver las líneas de código, pero pues es un asset como tal, se debe definir y se debe interpretar como un asset como tal. Entonces aquí por ejemplo tenemos este asset que es el personaje de tercera persona, tenemos este que es un personaje primera persona. Entonces eso es como tal, son assets. Lo interesante es que este panel nos muestra a nosotros, nos permite mostrar en el Explorer de Windows su contenido. Esta misma carpeta de asset es esta que vemos acá. Si hacemos clic, aquí vemos los mismos objetos que están contenidos en esta carpeta. Aquí vemos, aparte de ciertas cosas, vemos un objeto, un archivo que se llama punto meta. Este punto meta es un archivo que genera Unity, que básicamente es una base de datos respecto a los objetos que están en el proyecto y el comportamiento que tienen en un momento determinado. Es una manera como de configurar la presencia de ciertas cosas y sus configuraciones. Bien, ahora tenemos por último el inspector. Entonces el inspector, este panel de inspector nos muestra toda la información pertinente al objeto con respecto a sus cualidades de transformación. Nos muestra, por ejemplo, en este caso, voy a seleccionar este cubo en particular. Nos muestra, por ejemplo, la malla del cubo. Nos muestra aquí que tiene un box collider y lo tiene activo. Nos muestra acá que tiene un filtro que permite renderizar el objeto como tal, la malla como tal, y que está recibiendo sombras. Aquí nos muestra que tiene un componente de físicas que se llama Rigibody. Entonces, en general, el inspector nos muestra todos y cada una de las propiedades que tiene un objeto y aquellas que nosotros le vayamos adicionando. Por ejemplo, puedo quitarle el Rigibody, voy a quitárselo un momento y voy a volvérselo a poner. Puedo ponérselo desde aquí o puedo darle clic acá y aquí aparecerían los mismos componentes de físicas. Entonces son dos maneras en las que podemos poner diferentes componentes.
tenemos por ejemplo acá un componente muy importante que es el de material, que en un momento determinado pues podríamos llegar a cambiar. Por ejemplo, aquí tenemos en el proyecto, hemos de tener por acá un material. Vamos a usar este material simplemente para visualizar. Entonces cualquier propiedad, cualquier componente, cualquier atributo que nosotros tengamos y que sea factible ponérselo a un objeto, podemos hacerlo de esta forma. Arrastramos de proyecto, de la carpeta de Access a el inspector, e inmediatamente adquiere ese atributo que nosotros le estamos adicionando. Tenemos por último un panel que en este modelo de interfaz no está presente. Vamos a devolvernos a la configuración de layout por fábrica, de fábrica, ok, y se trata de este panel consola. Entonces este panel de consola, cuando damos play, que no va a ser este caso, nos muestra una serie de información, pero una de las cosas que nos muestra, pero en este caso no lo está mostrando, son errores de código. En este caso nos está mostrando, nos está advirtiendo que no está encontrando unas animaciones, y es porque este personaje en tercera persona no está configurado como debe estarlo, porque como se trata de un personaje a nivel de tutorial, entonces está hecho para que el usuario lo manipule y lo trabaje con el fin de aprender a trabajar personajes en 3D. Entonces esta es la razón por la cual nos sale estos errores, porque esta configuración no está realizada. Obviamente nos van a salir cualquier cantidad de errores dependiendo de la manera como lo estamos trabajando. Obviamente esto nos permite visualizar la manera, los errores que se están generando, pero también nos da información a veces nos da información de cómo podemos llegar a solucionarlo. Entonces, este panel de consola es bien importante por esa razón. Por ahora, este es la descripción de los paneles. Espero les haya gustado. Muchas gracias. Muy bien. En los videotutoriales anteriores vimos la generalidad de la interfaz, la manera como se comporta la barra de menús, la manera como se comporta la barra de botones, la funcionalidad de los paneles. En este videotutorial vamos a ver una manera o una serie de métodos más bien para poder integrar objetos o assets a escena. Obviamente vamos a trabajar con las herramientas que ya hemos visto, los menús, barra de botones, los paneles, y simplemente vamos a interactuar con ellos para poder manipular y trabajar con, con determinados objetos. Vamos en este caso, por ejemplo, vamos a crear un cubo. Este cubo vamos a ir a la barra al panel de inspector, vamos a cambiarle el nombre, lo vamos a denominar piso. Utilizando este botón de acá vamos a achatarlo un poco, lo agrandamos, lo achatamos. Digamos que aquí tenemos un tamaño relativamente interesante, pero vamos ahora a manipular ese tamaño desde acá. Vamos a decirle que tenga 15 en el eje X, 15 unidades. En el eje Y vamos a decirle que tenga 0.2. En el eje Z vamos a decirle que tenga 15 unidades. En este caso las 15 unidades son o pueden ser interpretadas realmente como metros. Bien, hemos manipulado por ahora nuestro objeto de esta manera. Vamos a cambiar un poco la vista. Vamos a añadir una cámara, perdón, una luz. Vamos a hacer que esta luz se quede un poco arriba. Vamos a decirle que esta luz sea el sol. Y vamos a por ahora cambiarle un poco el color. Vamos a cambiar el color a uno un poco más cálido. Obviamente esto es de manera ficticia que lo estamos haciendo. Y vamos ahora a trabajar vamos a crear eh, una serie de elementos diferentes. Vamos a adicionar por ejemplo otro cubo. Vamos a darle clic F. Aquí sale nuestro cubo. Y vamos a decirle que este cubo se llame pared 1, por ejemplo. Vamos a redimensionar
y vamos a trabajar con él en esta posición. Ok, bien, vamos a cambiar un poco el color de este sol, está muy feito, un poco más, listo, no tan cálido. Bien, ahora vamos a integrar un paquete. Como lo hicimos la vez pasada, vamos a integrar vamos a integrar nuevamente el paquete de Character Controller. Lo importamos. Bien, aquí ya ha quedado importado. Nos aparece ya en nuestra carpeta de proyecto. Vamos ahora a darle doble clic y vamos a colocar nuestro personaje acá. Lo subimos un poquito. Vamos a hacer clic aquí en la pestaña. Vamos a cambiar la apariencia un poco de nuestra interfaz general. Vamos a hacer este reposicionamiento de los paneles. Vamos a hacerlo un poco más cómodo así. Bien. Ahora lo que vamos a hacer, y es lo fundamental de este video tutorial, es integrar objetos. Obviamente aquí hemos hecho una integración. Colocamos unos cubos, redimensionamos los cubos para darles una determinada apariencia, generamos una luz. Pero ahora lo que vamos a hacer es integrar objetos que no son precisamente muy visibles que digamos, como por ejemplo los scripts. Entonces aquí tenemos por ejemplo en nuestro personaje tenemos una serie de componentes que no están presentes. Entonces vamos a mostrar las implicaciones. Este personaje no está configurado. Fíjense que cuando damos play, el personaje primero de una aparece corriendo y dos pues corriendo pero está quieto. ¿Esto qué indica? Lo que nosotros estamos viendo acá es la reproducción de una animación, la animación de correr. Pero como tal el personaje no debería correr en esta instancia, no debería reproducirse esa animación porque nosotros no estamos interactuando con él. Aquí podemos mover el personaje. Fíjense que en la vista de escena se ve de una manera, aquí se ve de otra, tal cual como lo vería la cámara. Aquí vemos como la cámara se mueve, el gizmo de la cámara nos está indicando el movimiento como tal que tiene la cámara. Ahora vamos a hacer las correcciones, vamos a integrar bien este personaje. Bien, tenemos acá nuestro nuestras animaciones idle, caminar, correr y saltar. Vamos a desplegar haciendo clic en este pequeño botoncito y vamos a ver que aquí hay una serie de animaciones. Aquí hay 4 animaciones o 4 espacios donde están perdidas las animaciones y aquí están las animaciones presentes. Uno podría decir que esto pues no va a implicar nada, pero es mejor tener este tipo de elementos bien organizados. Vamos a darle clic en idle y cuando le hacemos clic en la animación se nos despliega en la vista de proyecto, en el panel de proyecto, se nos despliega de inmediatamente esos componentes. Aquí es el objeto constructor y se nos despliega todos sus subcomponentes, que en este caso son las animaciones. Entonces vamos a arrastrar las animaciones, simplemente las seleccionamos, las arrastramos. Aquí el orden no representa problema, en este caso no lo representa. Vamos a darle clic acá en 8, lo vamos a cambiar por 4 y aquí en Run, que es la animación, animation, este espacio de acá nos estaría indicando la animación que se va a reproducir automáticamente tan pronto se le dé play al juego. Entonces esta es la animación que se va a reproducir y aquí la opción, tenemos habilitado la opción de play automático. Entonces vamos a cambiarla por la animación de idle. Vamos a darle play por ahora a ver qué apariencia tiene. Entonces fíjense que aquí ya nos ha cambiado la animación. Bien, ahora vamos a este script de Third Person Controller. El script de Third Person Controller en esencia, en este caso, lo que permite es controlar el personaje a través de eventos de teclado. Bien, vamos a arrastrar las animaciones como corresponde según el personaje. Jump. Ok. Vamos a darle play. Listo. Entonces aquí tenemos un personaje que camina. Cuando se deja de manipular, pues se queda quietico.
salta con la barra espaciadora, y si nosotros lo mantenemos oprimido, la tecla Shift empieza a correr. La tecla W y la tecla Shift al mismo tiempo y el personaje empieza a correr. Bien, entonces ya hemos aprendido una forma interesante de integrar objetos entre sí. En este caso, integrar animaciones, integrarlas tanto al personaje como integrarlas a un archivo de script. Algo importante en este proceso de integración y es que los scripts, voy a abrir este script por ejemplo, los scripts en el panel de inspector nos muestra esta serie de propiedades. En este caso, este script nos muestra estas propiedades en particular. En términos de scripting, eso simplemente significa que el script tiene unas variables públicas, que son estas de acá, y que nos permiten poder manipular como tal en el inspector estas variables. Estas variables, fíjense que aquí tienen unos datos, tienen unos valores en el script, pero que nosotros podemos manipular desde acá también. Entonces, todo lo que vemos aquí en el inspector en términos de scripting representan variables de tipo público, es decir, que pueden ser manipuladas por fuera del código. Vamos a verlo desde acá. Por ejemplo, aquí dice que la máxima velocidad de animación es 0.9, la velocidad de caminar, vamos a ponerle 20 por exagerar un poco. Entonces, si nosotros le damos play y caminamos, fíjense que se ve más rápido. Es porque la velocidad de caminar se la hemos cambiado. Entonces esta es una forma en la que nosotros podemos trabajar. Damos unos valores en el script, pero también podemos a través del panel de inspector manipular esta información. Este es un ejemplo básico de cómo integrar objetos entre sí. Espero que este video tutorial les haya agradado. Muchas gracias.